Pasé prácticamente toda mi adolescencia, de los 14 a los 17 años, sin amigos. Llegaba un fin de semana y no tenía nadie con quien salir, llegaba mi cumpleaños y no tenía nadie con quien celebrarlo, pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años y yo seguía igual. Y encima, con el tiempo, fui generando rechazo a ir al instituto. Me empezó a dar ansiedad de ir a clase porque me sentía tan fuera de lugar, sentía que no encajaba con nadie, que simplemente no era mi sitio, que me empezó a dar ansiedad y lo terminé dejando de ir a clase. Entonces, claro, había dejado los estudios y mi vida ahí como que se había roto. Todas las expectativas que yo tenía sobre lo que iba a ser mi vida, sobre cómo iban a ser esos años, todo eso se había roto. Y tampoco tenía, al no estudiar, tampoco tenía como una distracción ni algo en lo que enfocarme. Lo único que yo tenía era el baile. Era eso lo único que me distraía un poco, pero con la gente que iba, pues tampoco me llevaba, me ignoraban. Y yo ahí pues me sentía perdida. Sentía que mi vida no estaba valiendo para nada. O sea, en ese momento no estaba estudiando, no tenía amigos, no tenía nadie con quien salir. Me pasaba el día yo sola en mi cuarto y lo único que hacía más allá de eso era bailar. Me despertaba por las mañanas sin ganas de levantarme porque ¿para qué? Sí, no sé, no tenía nada por lo que levantarme. Solía estar de mal humor y era una insatisfacción constante. Nada de mi vida me gustaba, nada me parecía suficiente. Todo me hacía sentir mal. Y llegó un momento en el que de repente fui consciente de que estaba jodida, de que tenía que salir de ahí. Y fue cuando me empecé, pues, sobre todo a interesar en el tema de la manifestación, de la ley de la atracción, de la ley de la asunción. Empecé a ver los típicos vídeos de desarrollo personal, a leer, empecé a probar cosas como el scripting y aunque suena tontería, pero ver todo eso y leer me empezó a ayudar bastante. Empecé a aplicar todas esas cosas que toda esa gente que yo veía decía y poco a poco me fui sintiendo mejor, la verdad. Pero mi principal propósito en ese momento era simplemente estar bien. Yo no quería ni crear un negocio millonario, ni manifestar dinero, ni nada de eso. Yo lo único que quería en ese momento era estar bien. Y me di cuenta de que tanto en los vídeos que veía como en los libros que leía, todo el mundo hablaba de practicar la gratitud. Y al principio como que me parecía una tontería, porque decía, a ver, ¿qué va a cambiar en mí que yo me siente y escriba una lista de cosas que agradezco? Me parecía, no sé, algo tonto. Pero no sé, decidí probarlo y empecé a escribir por las mañanas. Por las mañanas me sentaba y escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Luego, por la noche me iba a dormir y justo antes de dormirme cerraba los ojos y pensaba 3 cosas que agradecía de ese día. Empecé a ser más consciente, a estar más en el presente. Si estaba en un momento que estaba siendo agradable para mí, pararme y agradecerlo. Recuerdo un día concreto que estaba con mi madre sentada en un banco enfrente de la playa comiendo pizza y de pronto, como que, no sé, estábamos ahí hablando y de repente le dije, qué guay y qué afortunadas somos. Porque, joder, estábamos ahí, a mar de a gusto, comiendo pizza, hablando, enfrente de la playa y pensé, podría no llevarme bien con mi madre, podría no haber tenido dinero para comprar esa pizza, podría no tener la playa cerca, podríamos estar mal de salud alguna de las dos. Y estamos bien, estamos aquí. Y agradecí, de verdad sentí la gratitud. Y fue ese uno de los momentos en los que más hice clic. Me ayudó mucho el hecho de ya no solo pensarlo y sentirlo yo, sino verbalizarlo con la gente con la que estaba. Que si de repente estaba con alguien y nos estábamos riendo, luego decirle, tal, o sea, qué guay y qué afortunada me siento de esto que acaba de pasar. Que ha sido un rato tonto de reírnos, pero lo agradezco. Empecé a decir mucho una frase que la decía muchísimo. Cada 2 por 3 estaba diciendo, qué bien estoy. Aunque estuviera, yo qué sé, me acuerdo que lo decía mucho trabajando y estaba sudando la gota gorda. Pero decía, qué bien estoy a gusto con mis compañeros, me gusta el trabajo, estoy sudando como una cerda y estoy cansada, sí, pero estoy bien. Y poco a poco pues empecé a estar como de mejor ánimo, empecé a apreciar muchísimo todo. Cada cosa, cada momento, lo empecé a ver todo como, hasta lo más pequeño lo veía como algo súper grande. Cualquier tontería me hacía sentir la persona más feliz. Y como te he dicho, pues yo me empecé a interesar mucho por el tema de la manifestación. Empecé a aprender mucho de eso, me gusta mucho el tema y me sigo informando y me gusta aprender. Y algo que, si sabes un mínimo del tema, es que donde te enfocas
se expande, donde tú pones tu energía, todo eso crece. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú agradeces, cuando tú te enfocas en lo que agradeces, atraes más cosas por las que estar agradecido. Y ya no solo que las atraigas, sino que las empiezas a notar más. Cuanto más agradeces, más cosas encuentras para agradecer. Al principio, cuando empecé a hacer estas listas de gratitud, me costaba mucho encontrar cosas por las que estar agradecida, porque lo veía todo mal, lo veía todo negro. Pero cuando empecé a coger ese hábito y empecé a agradecer más todo, tanto en las listas como en el día a día, viviendo el presente, cada vez era más fácil para mí agradecer. El simple hecho de respirar ya de verdad me generaba gratitud. Luego fui un paso más allá y empecé a agradecer, a sentir la gratitud de verdad por cosas que aún no habían pasado. Y ahí fue cuando realmente empecé a traer cosas buenas, cuando empecé a manifestar. Lo empecé a hacer con el tema de los amigos. Yo ahí ya me encontraba bastante bien, pero no tenía amigos. Así que desde ese estado ya de bienestar, empecé a pensar y a visualizar, digamos, el tipo de amistades que quería tener. Y empecé a agradecerlas desde ya, porque sabía que en algún momento las iba a tener. Entonces yo todos los días, aunque no tuviera nadie con quien salir, yo a lo mejor me iba a dar una vuelta y mientras paseaba pensaba y agradecía. Decía gracias por estas amistades que aún no tengo, no las estoy viendo, pero que sé que las voy a tener. Y cuando tú agradeces de verdad algo, aunque aún no lo tengas, inevitablemente lo vas a traer, porque ya lo estás sintiendo. Todo lo que sientas que tienes, todo lo que agradezcas, todo lo que sientas parte de ti, aunque ahora no lo veas, lo verás. Con el tiempo lo verás. Y al principio esto cuesta mucho y cuando no lo has hecho nunca suena un poco a gilipollez, la verdad. Pero cuando lo empiezas a practicar, lo empiezas a hacer diariamente, cada vez te sale más natural y te das cuenta de que para nada era una tontería, que de verdad ayuda y sirve mucho. Y evidentemente no es una solución mágica, o sea, porque tú ahora te sientas y escribas una lista de 10 cosas que agradeces, pues no va a haber un cambio de repente en tu vida, pero con el tiempo, si lo mantienes en el largo plazo, te va a ayudar un montón. Bueno, en el largo y no tan largo, con que estés 3 días haciéndolo, 3 días siendo consciente, estando presente y agradeciendo todo, de verdad vas a notar un cambio en tu estado de ánimo abismal. Y probablemente estés viendo esto porque estás pasando por un mal momento y a veces decimos, en las circunstancias que tengo, no hay nada por lo que agradecer, pero sí, siempre hay algo. De verdad que siempre hay algo. Por muy mal que parezca que esté todo, de verdad, siéntate, ponte con una libreta enfrente y empieza a escribir. Igual empiezas diciendo que das gracias por tener una cama en la que dormir. Igual empiezas por ahí. Poco a poco te van a ir saliendo cosas. Yo en momentos muy malos, y te estoy hablando de estar un familiar muy cercano muriéndose, recuerdo sentarme en un banco enfrente del sol esperando a que me dijeran que se había ido y de repente pensar, bueno, por lo menos hace buen tiempo, y agradecí que ese día hacía sol y que me estaba dando el sol. Por eso te digo, siempre hay algo por lo que agradecer, y aunque haya momentos malos y en los que estemos mal y lo pasemos mal, siempre va a haber algo que te puede generar algo de gratitud y con la gratitud pues te vas a sentir un poquito mejor. Así que para que vayas empezando, quiero que me pongas ahora en los comentarios algo por lo que sientes gratitud, por lo que estás agradecido. Y empiezo yo. Agradezco tener estos medios y poder subir esto para hablar de todos los temas que a mí me gustaría oír o que me gustaría que la gente me escuchara, pero no siempre se puede hablar de estas cosas con todo el mundo. Y me gusta poder expresarlo y que haya gente que lo escuche.